Estaba hablando sobre la producción. Cuando en las firmas analizamos las funciones de producción y luego combinamos dos funciones de producción para hablar de una frontera de posibilidades de producción, para pensar la escasez en términos de una firma, eso luego va a derivar, se entiende que deriva en una curva de oferta. ¿Mm? Se va a hacer oferta igual a demanda, ese tipo de cosas, en el capítulo 4. Lo mismo se puede analizar desde el lado del consumidor. ¿Cómo? ¿De dónde viene la demanda del consumidor? La demanda del consumidor viene de la restricción presupuestaria y de las preferencias del individuo. ¿Estamos? Como no vamos a ver preferencias porque es algo un poco más complejo, vamos a ver solamente la restricción presupuestaria como expresión de la escasez. Ahí estamos. Profe, La ¿esto qué unidad es? presentación que tengo es la misma que está en el video de YouTube. ¿Qué me decías? Perdón, no escuché. ¿Qué unidad es? Es el anexo de la unidad 2. Y vuelvo a decirles, esto no sirve, o sea, no es algo, no es un tema que se va a tomar como recta presupuestaria, como restricción presupuestaria, sí le sirve de ejercitación para manejar bien los términos de las rectas, que les va a servir para la frontera de posibilidades de producción después, para la curva de oferta y la curva de demanda, sobre todo la curva de demanda que tiene pendiente negativa. Para eso les va a servir, y también les va a servir después para principios. Para derivar la demanda de un consumidor se necesita analizar la recta presupuestaria. ¿Estamos? Bien, no me han contestado, solo webcam. Bien, eso, ahí está. Me parecía. A quien me preguntó si se necesitaba micrófono, no. No se necesita micrófono porque además no hay que dialogar ni nada por el estilo. Siempre hay que estar, no sé, bueno, en simulacro no es necesario, pero sí en un parcial uno tiene que estar solo y no tiene que verse dialogando con otra persona. Vuelvo a decirlo, es como muy policíaco, no soy muy de ese tipo de cosas, pero es el sistema que se ha encontrado para poder realizar. Entonces, traten de seguir esas normas. Si lo que se busca es un objetivo mucho más superior que mirar si uno lo están filmando o no lo están filmando, ¿está? El objetivo es que ustedes ingresen a la facultad y que sean muy buenos profesionales. Piensen en eso. No es que toda la carrera van a tener cosas que les van a gustar, de hecho a mí muchas cosas no me han gustado y las pasé por encima. Eso no quiere decir que uno se deje pisotear ni nada por el estilo, pero piensen siempre por qué hacen las cosas, que hay un objetivo superior. Si existe un objetivo superior, vamos adelante. ¿Estamos? Profe, una Eh, pregunta. Diga, ¿Este anexo no es el mismo que está en la página, o sea, en el libro, en el apunte? Porque en el en apunte el también apunte aparece. del año 2019 o el 2020 creo que está, este año se sacó Ah, como obligatorio, ¿está? Pero Entonces, está en el video, ¿cómo? profe, la recta presupuestaria no está. Entonces, Es lo que estoy diciendo. ajá. ¿Vos escuchaste lo que dije hace un ratito? No, justo no estaba. Ah, bien, bueno, te lo vuelvo a decir a vos. Este tema te va a servir como herramientas para trabajar sobre la recta, ¿está? La recta presupuestaria y la restricción presupuestaria es un anexo que existía hasta el año pasado y que algunos profesores decidimos dar porque a ustedes les sirve para trabajar y tener conocimiento bien fino de lo que es una recta. ¿Qué es lo que vimos ayer? Pendiente, ordenada al origen, abscisa al origen. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver ahora un ratito y vamos a pasar directamente a, al capítulo 3, a la frontera de posibilidades de producción, a las funciones de producción. ¿Para qué les va a servir esto? Para poder tener bien fijado cómo son los parámetros de una recta, para que luego puedan hacer una curva de demanda tranquilamente y no tengan ningún inconveniente, para que luego hagan una frontera de posibilidades de producción que también tiene pendiente negativa. ¿Estamos? Para eso es. Entonces los muestro, es muy fácil, es muy simple, lo pueden ver,
Pueden no verlo, quieren irse al baño, a pasear y vuelven, como quieran, ¿estamos? La idea es que a ustedes les sirva, y no solamente que les sirva ahora, sino que les sirva en 3 meses, porque en 3 meses se da este tema en principios, ¿estamos? Bueno, el problema del consumidor es que tiene que enfrentar recursos escasos a sus necesidades ilimitadas, eso es lo que vimos ayer. Entonces, la escasez en este punto se ve desde el individuo. El individuo tiene que distribuir sus recursos. En una restricción presupuestaria o en una recta presupuestaria se ven las posibilidades de consumo. ¿Cuáles son mis posibilidades de consumo? Uno puede pensar en 2 bienes y ya arrancamos con un análisis de 2 bienes. Cuando veamos ahora el capítulo 3, vamos a hablar de una empresa que produce, una economía, no una empresa, que produce 2 bienes también. ¿Por qué esto de 2? 2 bienes que se consumen acá, o 2 bienes que produce la firma, la economía, porque son 2 los ejes en el sistema de ejes cartesianos y de esa forma uno lo va a poder graficar. Por eso, es simple. La simplificación llega in extremis a esto por esa razón. La idea es que el individuo consume todo su ingreso y que su ingreso está dado. O sea, mi sueldo, mi salario es un monto, X. Y también que la suma de mis gastos va a ser igual al ingreso. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no voy a tener ningún extra sin consumir. ¿Qué quiere decir que no voy a tener ningún extra sin consumir? Que no voy a poder ahorrar. Algo que hoy no sería tan descabellado. Pero que todos los gastos de todos los bienes en los que yo consumo van a sumarse y van a igualarse a mi ingreso. Con lo cual, ni ahorro ni tampoco me endeudo. Son exactamente iguales, ni mayores ni menores, ¿entendió? Si pensamos que hay 2 bienes, que es A y B, vamos a pensar que hay 2 tipos de gasto. El gasto total de A y el gasto total de B. ¿Cómo es el gasto total de un bien? Si yo me compro 3 kilos de tomates, ¿cuánto va a ser el gasto de tomates? Va a ser el precio del kilo del tomate por los 3 kilos. Si el kilo de tomate está 60, supongan, por 3 kilos, el gasto total en tomate va a ser 180. Es bastante fácil. Eso sería el gasto total de A. En el caso del gasto total de B, lo mismo, precio por cantidad, P de B por la cantidad del producto B en este caso. ¿Y qué es lo que decimos cuando el individuo consume todo su ingreso? Que la suma de sus gastos es igual al ingreso. Ingreso igual a la suma de los gastos. ¿Qué suma de gastos? La de los 2 bienes que consume a partir de este modelo. Si reemplazo el gasto total de A y el gasto total de B por su equivalente, voy a tener que el ingreso es el precio de A por A más el precio de B por B. ¿En qué nos sirve esto? ¿Para qué? Esto es un dato, esto es un dato y esto es un dato. Nos sirve para saber cuánto puedo consumir de A en función de lo que consumo de B. Supongamos ahí B bienes cualquiera, ¿estamos? Entonces acá yo lo que ya tengo es una restricción presupuestaria implícita. ¿Cómo hacemos para que sea explícita, para mostrar esa restricción? Que mis posibilidades de consumo del bien A van a estar limitadas por las del bien B. No es que yo puedo consumir de los 2 cada vez más. No, porque mi ingreso es fijo. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más consuma de A, menos voy a consumir de B. Por esta restricción. ¿Estamos? Supongan que hoy, con la crisis, con el freno a los ingresos casi que empataron a la inflación el año pasado, pero no recuperaron la caída del ingreso de los últimos 3 años, ¿qué hacemos? No tenemos 2 posibilidades, ni siquiera salimos, no hay esparcimiento, nada, solamente gastamos en impuestos y servicios en un lado y en alimentos en el otro. Eso sería una realidad bastante parecida a la mía, por ejemplo. Entonces, si yo quiero consumir un poco más de alimentos al mes,
voy a necesitar dejar de pagar algunos impuestos y servicios, porque entre lo que yo gasto de alimentos y lo que gasto en bienes y servicios, no, en impuestos y servicios, me consumo todo mi ingreso, ¿se entiende? Ahora, si me llegaran a aumentar, que todos los años aumentan los impuestos y los servicios en enero o en febrero, si llegaran a aumentar el precio de los impuestos y servicios, voy a tener que bajar mi consumo de alimentos. ¿Se entiende cuál es la lógica? Bueno, eso es lo que pasa con una recta presupuestaria. ¿Cómo hacemos para dibujarla? Hay que despejar cantidades. La cantidad de A o la cantidad de B. Tenemos dos opciones. ¿Despejamos A o despejamos B? Veamos de este lado cómo despejamos A. A y B van a ser las variables. Precio de A, precio de B y Y son datos. ¿Cómo hacemos para despejar A? Esto lo pasamos restando. Y menos P de B por B. Aquí está. ¿Cómo hago para despejar A ahora? Tengo que pasar esto, que está el precio de A, que está multiplicando al segundo miembro. ¿Estamos? Entonces, lo paso dividiendo. Y menos P de B por B, dividido todo en el precio de A. Lo puedo distribuir para hacerlo más específico. Y sobre precio de A, lo tienen aquí. Menos precio de B sobre precio de A, lo tienen aquí, y B como variable. Veamos la otra forma, despejemos B. Tenemos la recta, vamos a ir despejando B. Esto va a pasar a la derecha. Y menos P de A por A. Este precio de B ahora va a pasar dividiendo. Igual que acá, pero con B. Nos va a quedar dividiendo todo en precio de B y ahora distribuyo. Ingreso sobre el precio de B menos precio de A sobre el precio de B por A. Aquí tienen la ecuación, acá volvemos a la anterior. Esta es la ecuación de la restricción presupuestaria definida sobre A en función de B. Y esta es la ecuación de la recta presupuestaria definida en B respecto de A. Pregunta, ¿es lo mismo o son dos rectas presupuestarias distintas? Para mí son diferentes porque habla de dos bienes diferentes. Claro, para mí igual. Bueno, pero Es un solo presupuesto, pero bueno, hay como variadas. La pregunta era capciosa, pero estamos hablando de lo mismo. Es la misma restricción presupuestaria. ¿De dónde viene esta? Viene de acá. ¿De dónde viene esta? Viene de acá. Entonces, lo único que yo estoy haciendo acá, y esto ¿ven para qué les sirve? Cuando veamos la frontera de posibilidades de producción, vamos a despejar el producto de un bien en relación al otro. Y después vamos a despejar el producto de ese otro en relación al primero, pero van a ser las mismas fronteras de posibilidades de producción. En este caso, que hablamos de recta presupuestaria, estamos hablando de la misma recta, solo que tiene dos variables, solo que la despejamos a una en función de la otra y la despejamos a la otra en función de la primera. Es la misma, solo que la despejamos de forma diferente. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que es la misma? Porque tiene, hablando en términos de introducción a las matemáticas, las mismas indeterminadas, que son A y B. Tiene los mismos coeficientes para cuando sepan los valores de P de A y P de B, y tiene el mismo término independiente que Y. ¿Estamos? Entonces, tiene los mismos parámetros y tiene las mismas indeterminadas. Los mismos parámetros, las mismas variables. Entonces, y surgen del mismo tipo de relación. Entonces, estamos hablando de una misma restricción presupuestaria, pero en dos versiones. ¿Se entendió? Eso es importante que ustedes se den cuenta, y lo vamos a volver a ver ahora para la frontera de posibilidades de producción. Vamos a graficar. Elijo para graficar esta, por ejemplo, si A, y también puedo elegir dónde poner el nombre de los ejes. Tengo dos bienes.
voy a graficar en el espacio AB, ¿tá? A puede estar en el eje vertical, medida, y B en el eje horizontal, pero también puede ser al revés, que B esté en el eje vertical y A esté en el horizontal, ¿estamos? En el espacio de la frontera de posibilidades de producción, por ejemplo, eso también puede darse, salvo que en un ejercicio les digan, ponga A en el eje vertical, ¿tá? Si no les dicen, ustedes eligen donde les plazca. Lo que importa es que ustedes sepan ubicar los valores en cada uno de los ejes donde corresponden, por supuesto. ¿Qué es esto? Lo vamos a terminar de entender ahora que lo graficamos. Esto es la cantidad que puedo consumir del bien A, dado mi ingreso y los precios de A y B. Dado mi ingreso y los precios de A y B. ¿Qué es este término? Fíjense. En términos gráficos vamos a ver que es la ordenada al origen, que corta el eje vertical, pero en términos económicos, que es lo que más me interesa, es el consumo máximo posible de A. ¿Cómo que es el consumo máximo posible de A? ¿Qué significa eso? A va a ser igual a precio de A cuando B sea nulo, sea cero. Si B es cero, 0 por el relativo de precios se va a hacer 0. Y A, todo esto se va a cancelar, y el consumo de A va a ser Y sobre precio de A. ¿Cuándo es Y sobre precio de A el consumo de A? Cuando es el consumo máximo. ¿Cuándo se da el consumo máximo? Cuando no se consume nada de B. ¿Se entiende? Piénsenlo en términos de razonamiento económico. Yo tengo todo mi ingreso y tengo posibilidad de consumir solo 2 bienes, pero no quiero consumir del bien B. Voy a gastar todo mi ingreso en A. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuántas unidades voy a consumir? Obviamente van a depender de los precios, de mi ingreso, etc. Pero va a ser el máximo posible dado esas condiciones. ¿Por qué máximo posible? Porque significa que no voy a consumir nada de B. ¿Se entendió? Bien. Ahora, si yo ya sé que el consumo máximo posible de A es cuando B es nulo, puedo pensar lo mismo, pero para el consumo de B. ¿Cómo sería? Sería exactamente lo mismo, pero dividiendo por el precio de B. ¿De dónde sacamos este término? Ahí lo vamos a ver. Esto va a ser el valor que corta el eje horizontal, gráficamente. Pero a su vez el consumo máximo posible de B. ¿Cuándo se da el consumo máximo posible de B? Cuando A no se consume, cuando A es igual a 0. ¿Cómo lo veo? Y lo podemos ver en la otra ecuación de aquí. Fíjense, si A es igual a 0, esto se cancela, todo esto se cancela, y me queda que el consumo de B, cuando A es igual a 0, es el consumo máximo y es este valor. También se lo conoce como el ingreso real en términos de B, que no viene al caso ahora. ¿Tá? ¿Qué quiere decir con ingreso real en términos de B? Es todo lo que yo puedo comprar de B como máximo. Eso querría decir. Esos son parámetros para poder graficar una recta. Tienen la ordenada al origen, en el otro extremo tienen la abscisa al origen y tienen este término. ¿En qué consiste? Esto es la pendiente de la recta presupuestaria. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Y esto es B, que es la cantidad. Bueno, el precio relativo de B también es, pero B es la cantidad que puedo consumir la cantidad de B que puedo consumir dado mi ingreso y mis precios de A y B. Grafiquemos. ¿Qué habíamos dicho? Que íbamos a poner A en el eje vertical y B en el eje horizontal. Ok. A en el eje vertical, B en el eje horizontal. A y B. ¿Cuál era mi consumo máximo? Aquel donde B es nulo. ¿Dónde es B nulo? En cualquier punto sobre el eje vertical. Este era el consumo máximo de A, ¿se acuerdan? ¿Estamos acá? La ordenada al origen. Del otro extremo, el consumo máximo de B. ¿Mm? Y ahí tenemos la recta presupuestaria. Ahora, ¿cómo sé yo que va graficado así? ¿Se acuerdan
y ahora lo abro, que en la presentación del día de ayer yo les mostraba que entre dos puntos cualesquiera pasa una y solo una recta. Bueno, la idea con eso es mostrar que entre los dos extremos, entre la ordenada al origen y la abscisa al origen, que son dos puntos cualesquiera, pasa una y solo una recta. Vamos a ver eso. Esto era lo que les mostraba ayer, ¿se acuerdan? La función lineal, la recta. Recta con pendiente positiva, recta con pendiente negativa. Estamos hablando de una recta con pendiente negativa acá. Entre dos puntos cualesquiera tienen una y solo una recta. Entonces, si tienen C y E, creo que es esto, bueno, ahí está, C y E, pueden graficar la recta, pero también la pueden graficar entre A y E. Y ese A y E es lo que ahora estamos viendo como consumo máximo de los dos bienes. Perdón, de los dos bienes, pero por separado, de uno o de otro bien. Entre esos dos puntos se grafica una recta. ¿Dónde veo la pendiente? Acá la tenemos la pendiente en valor absoluto porque tiene un menos debajo, no debajo antes. Es el precio relativo de B en términos de A. ¿Cómo pienso un precio relativo? Si yo pienso el kilo de banana está 90 pesos y el kilo de, ya hay pocas cosas que salgan menos de 90 en una verdulería, pero supongan que el kilo de papa está, o algo más rico, el kilo de naranja está 60. ¿Cuánto va a ser el precio relativo de las bananas en relación a las naranjas? 90 sobre 60, es decir, 1,5. Ese es el precio relativo de las bananas en términos de las naranjas. ¿Qué quiere decir ese 1,5? ¿Cómo lo interpreto? Que por cada kilo de naranja, a mí me está costando 1,5, un 50% más la banana. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir el precio relativo. Esto es la restricción presupuestaria del consumidor de A y B. Vamos a ver, en cuanto a las posibilidades de consumo. Profe, tengo una pregunta. Diga. Porque tengo el apunte del 2019 yo, y está súper bien explicada la restricción presupuestaria, y me parece que es re importante también para entender las posibilidades de consumo. ¿Por qué lo sacaron del apunte de este año? Porque cada docente se le asigna una unidad para revisarlos. Y a mí no se me asignó la unidad 2. Si se me hubiese asignado la unidad 2, lo hubiese dejado. Pero bueno, a mí se me asignó otra unidad del apunte. Y si se me hubiese asignado la unidad 2, lo hubiese dejado. Yo creo, y otros profesores creen que es necesario. Y otros no. Hay como libertad en la cátedra al respecto. Claro. Pero bueno. Sí. No, porque, o sea, yo que tengo 0 base de economía me sirvió un montón ese pedacito del libro para entender todo lo que seguía después y nada, como que me pareció una lástima. Pero sí, a mí también me parece una lástima y por eso quienes decidimos darlo, opinamos que es importante que lo vean porque tienen mucha práctica de recta y también porque es la fiel expresión de una aplicación económica de la recta. También van a tener en oferta y en demanda, pero me parece que llegan como muy verdes en términos de cómo vienen preparándose para verlo así, como un baldazo de agua fría a la oferta y la demanda juntas, que nada, a mí lo he visto, las reacciones que han tenido de las dificultades para poder entenderlo. Bueno, son decisiones y es así, hay libertad y se decidió que no. Pero algunos decidimos seguir dándolo por esta razón. ¿De qué les va a servir? No se les va a tomar cómo es la ecuación de la recta presupuestaria. ¿A ustedes les sirve esto para entender qué es una pendiente, qué es una ordenada, qué es una abscisa al origen y cómo pueden cambiar?
¿Y cómo lo pueden aplicar en economía? Esta aplicación en economía de una recta también la vamos a ver en frontera de posibilidades de producción. Bueno, cuando hablamos de posibilidades de consumo, cuando les dije así como verbalmente que la recta presupuestaria y la restricción presupuestaria me dice que si yo quiero consumir más de A, como la pendiente negativa, voy a necesitar consumir menos de B, o si quiero consumir más de B, voy a necesitar consumir menos de A, estamos hablando de las posibilidades de consumo. Volvemos a graficar la recta. Si elijo consumir B1, acá por ejemplo, voy a poder consumir solamente A1. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero consumir un poco más de A1, voy a elegir consumir B2. ¿Está? Necesito consumir B2. Si elijo consumir menos, voy a poder consumir más de A2. ¿Se entienden cuál es la lógica? Que la escasez hace que yo tenga que elegir, es lo que en economía se conoce como trade-off. No podés ambas cosas, no se puede todo. Cuando podés un poco más de uno, tenés que reducir en este caso de consumo del otro bien. ¿Estamos? ¿Cuánto va a consumir el individuo? ¿Va a consumir acá? ¿Va a consumir acá? ¿Quién me dice? ¿Tengo toda la información para saberlo? No. No, porque te falta el precio. Los precios están, pero ¿saben qué falta? Las preferencias. Acá nunca hablé de los gustos, de lo que me gusta a mí, si me gusta más B, si me gusta más A. Supongan que A y B son, no sé, helado y queso. Y yo soy fanática del queso, entonces mi B va a estar por acá. Mi punto de consumo va a estar por acá. Bueno, por ahí un helado va a estar por acá, ¿está? En esta combinación. Al que no le guste el queso o sea vegano, bueno, estará por acá. Bueno, el helado tampoco es para veganos. Bueno, aunque hay helado vegano, pero ¿me entienden? Depende de las preferencias. Y las preferencias son como un concepto un poco más avanzado y ahí sí lo van a ver, lo van a combinar en principios. Por ahora lo que interesaba es que ustedes entiendan la restricción presupuestaria como una recta y una aplicación en economía. Y vamos a hacer un mini ejercicio sobre eso. ¿Estamos? ¿Y no dependerá también de la capacidad que tenga el consumidor de comprar? ¿Y cómo la medís? El poder adquisitivo que tenga. ¿Y el Y, poder por ejemplo, adquisitivo cuál es? Ingreso. Claro, los ingresos. Ujú. Ahí está. Ahora, vos decís, che, pero mi salario no, tengo que ver los precios. Bueno, la expresión de los precios en una economía muy simple con dos bienes, acá tenés el ingreso real en términos de A y acá tenés el ingreso real en términos de B. Este es tu poder adquisitivo si lo medís con A y este es tu poder adquisitivo si lo medís con B. Entonces, de esa capacidad de consumo está dada por la restricción presupuestaria. A partir de esa capacidad yo luego lo voy a combinar con mis preferencias. Pero lo que yo puedo consumir no puede pasar de ahí. ¿Estamos? Si elijo consumir un punto acá, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Voy a consumir esto y me va a quedar espacio para ahorrar. ¿Está? Pero es un tema que no viene en este punto. Lo que nos interesaba a nosotros era poder identificar las limitaciones que tiene el consumidor. Vamos a ver un ejercicio. Toda esta presentación la armé para YouTube porque además se nos pidió que haya material extra. Este está como material extra y además lo colgué en la pestaña. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a ver un ejercicio de esto que es bastante simple. Bastante piola además. Ahora que empezamos la parte práctica, todos los ejercicios que veamos van a tener este formato, pero en PDF. ¿Estamos? Voy a grabarlos, los voy a hacer acá con un editor de ecuaciones en el Google Doc, y luego esto lo paso a PDF y lo cuelgo. Entonces van a tener no solo la filmación de los ejercicios, sino los ejercicios desarrollados. ¿Se entiende? Es lo que hago para matemática y es lo que corresponde hacer para IEUYE.
porque es el reemplazo del pizarrón. Lamentablemente nos manejamos así. Ok. Veamos. Ejercicio de repaso anexo, unidad 2, práctica de ecuación de la recta presupuestaria. Un club deportivo maneja un presupuesto para su escuela de verano de 15.000 pesos. Lo destina íntegramente al consumo de 2 frutas, duraznos y bananas, que les da a los chicos. En el mercado de abasto consigue el cajón de duraznos B a 300 cada uno y el cajón de bananas B a 200 cada uno. ¿Mm? ¿Cuáles son mis datos? El ingreso del gimnasio, no, del deportivo, del club deportivo, 15.000. Ahí tienen. El precio de los duraznos PDD era 300 por cajón. Hoy te alcanza para 2 kilos, pero bueno, supongamos eran precios viejos del año pasado. Y el cajón de bananas, el precio del cajón de bananas estaba 200. Yo sé, porque es lo que acabamos de ver, que el ingreso del club deportivo le alcanza para gastar solo en durazno o solo en banana. ¿Estamos? Si yo reemplazo el gasto total de durazno, va a ser el precio del cajón por la cantidad de cajón de durazno, el precio de las bananas por la cantidad de cajones de bananas. Y esos son datos. ¿Qué hago? Los reemplazo. ¿Mm? Tengo el ingreso también. ¿Cuánto es mi ingreso? 15.000. Igual al precio de los duraznos, que es 300, por la cantidad de duraznos, que es nuestra incógnita, más el precio de la banana, que es 200, por la cantidad de cajones de banana, que es una incógnita. ¿Qué hago? Bueno, podemos despejar D. Después vamos a despejar B. Con despejar uno alcanza, en cualquiera de las rectas. Acá lo vamos a hacer 2 veces como para que se den cuenta que viene de lo mismo y que son 2 versiones distintas. Si vamos a despejar D, sacamos esto y pasamos a la izquierda, restando. Vamos hasta ahí, es bastante simple. Para lo que estamos viendo en matemática, chicos, es bastante simple. Acuérdense que no estoy viendo el chat. Bueno, lo voy a chequear por las dudas. Mi canal de YouTube, María Celeste Gómez, ahí te lo paso. María Celeste Gómez FCUNC, no me acuerdo. Ojo que hay material del ingreso y de principios. ¿Estamos, gente? Con lo cual, chequeen bien que sea de el ingreso. En todos tienen títulos y en todos sale la descripción, etc. Pero chequeen eso. Ahí estamos. Exacto. Bueno, listo. Seguimos. Vamos mostrando la pestaña. Acá está. No, esta no. Esta. Bueno, vamos a despejar D. Ese 300 va a ir dividiendo. Giremos el 300D a la izquierda y el resto a la derecha. ¿Estamos? Se puede seguir despejando de la misma forma, pero bueno, el TOC a mí no me deja tranquila. Y pasamos el 300 a la derecha. Sobre 300. ¿Se ve bien? Vamos a aumentar esto. Sí. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Gracias. Distribuimos el 300. 1500 sobre 300. Opa. Son 1500. 15.000 sobre 300. Menos, porque hay un menos ahí, 200. Oh, por favor. Está.
menos 200 sobre 300. Preguntan si se puede hacer directo sin distribuir. Yo piensen que voy a hacer siempre la versión más larga y detallada y más plomo, si lo quieren ver así. Pero yo prefiero que sea plomo para algunos y que todos lo entiendan. ¿Tá? Por supuesto, que después de la 21ª frontera de posibilidades de producción o la 15ª ecuación de demanda, esto ya se va a hacer más directo. Pero es la primera vez que lo ven. ¿Estamos? Quienes los puedan hacer más directo de entrada, bueno, fantástico. Los aplaudo, felicitaciones. Ahí. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cancelamos? Simplificamos, perdón. 2 ceros contra este 0, nos va a quedar 150 sobre 3. 150 sobre 3 es 50. 50. Y dale 50 menos 200 sobre 300 es menos 2/3 de B. ¿Mm? Bueno, acá tenemos la ecuación de la restricción presupuestaria. ¿Cuánto voy a consumir de máximo de D? Cuando B sea 0. Entonces, máximo, con este ingreso, con estos precios, yo voy a poder consumir, comprar, no yo, sino el club deportivo va a poder comprar 50 cajones de durazno para los chicos de la escuela de verano. ¿Cuánto voy a poder consumir, comprar, si quisiera, solamente gastar en bananas? Y bueno, la mejor forma de saberlo es despejando. No es necesario, vuelvo a insistir. A mí me sirve hacerlo para que se den cuenta que es la misma restricción presupuestaria, pero en otra versión. Ahora vamos a despejar B. Vamos a hacer más rápido. Menos 300D. Y este B, vamos a estar acá, 15.000 menos 300 igual a 200D. 200B. Entonces, pasa dividiendo. Ahora divide 200. Y ahora vamos a distribuir directamente. 1500 sobre 200, cancelo estos dos ceros, va a ser 150 sobre 2. ¿Cuánto es 150 sobre 2? 75. ¿No? Ahí. ¿Vamos? Ahí lo borramos. Menos 300 sobre 200, menos 3 medios. Por D, que es la otra incógnita. Bueno, ya tengo las dos versiones. Versión 1 con D despejada, que está acá. Versión 2 con la B, bananas despejada, es lo mismo. ¿Está? Solo que despejo una u otra. ¿Cuánto va a ser? No, esta no, perdón, la de abajo. ¿Cuánto va a ser la cantidad máxima, la cantidad de cajones máxima que va a poder comprar este club? Si miramos esto. La cantidad de duraznos, de cajones de duraznos máximos. 75. 75. De duraznos. 50. Bien. 50. Podrá comprar como máximo 50 cajones de duraznos. ¿Se entendió? ¿Eso qué es? Si graficamos D en el eje vertical y B en el eje horizontal, esa es la ordenada al origen. Y ahora lo vamos a graficar. Y acá, ¿cuántos cajones como máximo de bananas va a poder comprar? 75.
Bien, 75 cajones de banana. ¿Vamos, gente? Ahora, tengo dos rectas. Elijo poner los duraznos en el eje vertical y las bananas en el eje horizontal. Usemos, acá estamos, vamos a copiarlo. Ahí está, y ahí les muestro. Acá estamos con el gráfico, que lo vamos a reemplazar por duraznos en el eje vertical, bueno, B de bananas en el eje horizontal, ¿está? ¿Cuánto es el máximo de duraznos que podemos consumir? 50. ¿Mm? ¿Cómo sé yo que es Y sobre PBA? ¿Cuánto era Y? ¿Cuánto era el ingreso que tenía el club deportivo? 15.000. ¿Cuánto eran los precios? 300 y 200, ahí lo pego. Sí. Ahí estamos. Profe, ¿no se hace más fácil directamente dividiendo el ingreso por el valor y lo reemplazas directamente si te va a dar lo mismo? Sí, también. Yo lo hago de la versión más lenta y más Porque me parece más complicado. parsimoniosa. Sí. Bueno, yo lo hago de la versión más lenta y más parsimoniosa para que entiendan qué quiere decir esto y qué quiere decir esto. ¿Estamos? ¿Cuánto es el ingreso del club? 15.000. ¿Cuánto es no PDA, perdón? ¿Cuántos va a ser el consumo máximo de durazno? 15.000 sobre 300. 15.000 sobre 300, o sea, los 50. ¿Está? En el caso de las bananas, ¿cuánto era el ingreso? Bueno, 15.000. El precio de las bananas, 200. ¿Cuánto es el máximo? Esta abscisa al origen es de 75. ¿Se entiende? ¿Cuál es la pendiente acá? La pendiente es para cualquier variable y cualquier recta es cambio en el delta, formato, insertar, ecuación. Es el delta, acá está, cambio en la variable del eje vertical, o sea, la variable del eje Y, sobre el cambio en la variable del eje horizontal. El eje horizontal. ¿Quién está en el eje vertical? La D. ¿Vamos? ¿Quién está en el eje horizontal? La banana. Entonces, esto va a ser el cambio en el consumo de durazno y acá abajo vamos a tener el cambio en el consumo de banana. Ahí estamos. ¿Cuánto es la pendiente? Por una unidad o un cajón de bananas que aumento, ¿cuánto va a caer la cantidad de duraznos? Y eso lo podemos ver acá, fíjense. Si yo aumento B en una unidad, los duraznos, los cajones de duraznos me va a caer en menos 23. Entonces, eso, no es menos 23, perdón. Quedó como menos 2/3, no es menos 23. Acá está. Vamos a hacerlo así. Me parece mucho. Me va a caer en 1,5, en 2/3. Entonces, mi pendiente acá, ¿a qué es igual? Era el precio relativo. Igual a 2/3. O a 200 sobre 300, ¿se entiende? Ese es el precio relativo, esa es la pendiente. La pendiente es la inclinación de una recta. Cuando ustedes tienen más pendiente, quiere decir una recta más inclinada. Cuando tienen menos pendiente, es una recta menos inclinada, por supuesto, ¿estamos? La pendiente siempre es la inclinación de una recta. Si ustedes a una recta la pueden modificar en la pendiente o
en sus ordenadas o abscisas, o en las tres cosas. Si solamente cambian ordenadas o abscisas y se expande, supongan que el ingreso se les expandió, les aumentaron el ingreso y por suerte no aumentaron los precios, que sería rarísimo, pero bueno, supongamos que existe una situación así, ¿qué va a pasar? Se me va a expandir mi ingreso y mis posibilidades de consumo. ¿Estamos? Esto llegaría hasta el extremo. ¿Estamos? Si mi ingreso cae, va a caer esto, porque el I va a ser 10.000 ahora, supongo. ¿Estamos? Si los precios se modifican, se modifica la pendiente. Yo hasta ahora, con los cambios en el ingreso, solamente les hacía modificaciones en la recta de forma paralela. ¿Por qué paralela? ¿Qué pasaba con la pendiente cuando los cambios son paralelos, en cualquier recta? La pendiente es la misma. Constante. Se mantenía constante. Exacto, la pendiente es constante. ¿Por qué la pendiente es constante si solamente cambia el ingreso? ¿Cambiaron los precios? No. Bueno, por eso. Claro. Podría darse en una situación como muy extrema que cambien los precios, pero los dos cambien en la misma proporción, que aumenten, supongan. Que el ingreso aumenta, supongan, pero también aumentan los precios y aumentan 10% el durazno y aumenta el 10% la banana. Vamos a tener en la misma pendiente, ¿estamos? Porque aumentaron los dos en la misma cantidad. Y si los dos aumentan la misma cantidad, el ratio, el cociente, que es la pendiente, va a ser lo mismo, el precio relativo va a ser el mismo. ¿Estamos, chicos? Esa es la idea. La idea es que ustedes puedan trabajar con una ecuación de una recta. En este caso estamos hablando de una pendiente negativa, ¿estamos? Pero, y esto lo voy a terminar de poner, es menos el ratio de el precio relativo. Precio de B sobre el precio del durazno. El precio de la banana era 200, el precio del durazno era 300. ¿Estamos? Ahí estamos. La pendiente en general se lee como en valor absoluto, más allá de que uno sabe si es negativo o positivo. En el caso de una restricción presupuestaria es negativa. ¿Estamos, gente? Bueno, la idea era esa, que ustedes puedan aplicar y entiendan que es una ordenada al origen, que es esto. Cuando estamos trabajando con la ordenada al origen, decimos que es el valor máximo de esta variable cuando la otra variable vale 0. En este caso, cuando no se consume una de banana. La abscisa al origen, todas estas son abscisas. Todas estas coordenadas son abscisas. Cuando la ordenada vale 0, se llama abscisa al origen. La abscisa al origen en este caso quiere decir que es el punto máximo de esta variable, que es banana, y el punto mínimo de la otra variable, que es 0. O sea, en términos económicos, el consumo máximo de bananas para un consumo de durazno de 0. ¿Estamos, gente? Los conceptos de pendiente, de abscisa y de ordenada y de cambios son muy importantes en economía porque sobre todo, por lo menos en micro, en macro, hasta segundo año los van a necesitar y después ni hablar, pero los tienen que tener bien, bien presentes y bien frescos. Bueno, hasta ahí llegamos. Este gráfico lo voy a pegar en la pestaña que les estaba presentando, acá, y luego lo cuelgo en PDF. ¿Estamos? Lo dejo acá y lo cuelgo en PDF. ¿De qué les va a servir? Vuelvo a insistir. No se va a tomar la ecuación de la recta presupuestaria, les sirve para que entiendan cómo se define una recta. Y ahora hablamos de otra recta. Arranquemos con la unidad 3. Les doy 5 minutos de recreo mientras abro presentación y todo, y arrancamos con la unidad 3, que es producción. 17 y 11, bueno, 4 minutos. A las y cuarto, seguimos. Profe, ¿y lo que Diga. está en el anexo, El además, eso se toma? ¿El No. anexo versión 2020? Sí. Ahí te digo. Déjame ver qué quedó del anexo. Ahí te digo.
Anexo de, supongo que me estarás hablando de la unidad 2, Claro, aparece la 103, función de página proporcionalidad, 110. función afín, Bueno, función es implícita. todo lo que les he mencionado de las pendientes, pero en términos matemáticos. ¿Estamos? Solo que Y, lo que hice fue aplicarlo en términos económicos. Fíjense, ahí les muestro. y por último aparece la función de producción y sí. Claro, ¿qué es lo que vamos a ver ahora, pero ya en el capítulo 3? Ah, perfecto, gracias. A ver, para que sepan los compañeros de qué estamos hablando. Este es el anexo. Bueno, esto lo habíamos visto ayer. Y en algún momento va a decir anexo o no. 103 decía, más adelante. No, esto no es anexo, esta es la recta. Función lineal, definiciones. Bien. Bueno, esto lo hemos visto ayer. ¿Cuál es la función de proporcionalidad directa? La función directa es la función que tiene la pendiente positiva. ¿Estamos? Si ustedes se acuerdan, lo vemos en la presentación de... Acá está. Esta. Acá está. Esta es una función con proporcionalidad directa. Es directa, la relación es directa. ¿Qué quiere decir que la relación sea directa? Que cuando aumenta la variable que está en este eje, también aumenta esta variable. Eso se los había mencionado, solo que no les dije proporcionalidad porque en realidad no es un término que se utilice mucho. ¿Estamos? Acá la relación es inversa. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta uno, disminuye el otro. El ejemplo que les di ayer fue con la tasa de empleo y la tasa de pobreza. Aumenta la tasa de empleo, va a haber más gente que tenga ingresos. Al haber más gente que tenga ingresos, más gente alcanza o supera la línea de pobreza. Al superar la línea de pobreza, que es un gasto de canasta promedio de familias, va a salir de la tasa de pobreza, va a dejar de ser considerado estadísticamente en condiciones de pobreza. Entonces la tasa de pobreza va a caer. Por eso la relación es inversa. ¿Estamos? La ordenada, la pendiente, es todo lo que hemos visto, y lo que yo les mostré era justamente la aplicación de eso, pero acá está, en versión de aplicación económica. ¿Y qué más quedaba de eso? Esa es la proporcionalidad directa. Incluso les dije que el valor la recta que pasa de un eje positivo tiene un valor de 0 ahí. Acá tienen en economía no lo van a usar, lo van a usar en matemática. ¿Estamos? Y en matemática está en la unidad 4. No, la unidad 3. Lo importante es que ustedes tengan bien en claro cuál es la ecuación de una recta. Acá tienen una ecuación de una recta. Yo prefería mostrarles la expresión de una recta como se las mostré, ¿estamos? Como en términos económicos. Esto es matemáticas y, de hecho, si ponían este anexo, yo hubiese puesto el otro, pero bueno, son cuestión de gusto. Estamos, gente, acá tienen un ejercicio resuelto. Pueden incluso pensar que estamos hablando de bienes y de restricción presupuestaria, que los bienes son X y son Y, que los precios son 2 y son 3 y que su ingreso es 6. Y ahí tienen ya el caso de la demanda, que bueno, eso se ve más adelante, en realidad. Ok, el recreo se fue, denme 2 minutitos para abrir la otra presentación.
Profe, los Diga. ejercicios de la unidad 2, el ejercicio 9.4, que es de relación de demanda, ¿requiere de un cálculo analítico o gráfico? A ver, déjame ver el enunciado, espérame un segundo. ¿Me decís la página? Más arriba, el 90 y pico. Yo tengo el del 2020, no debe ser la misma. No, ahí te digo. Es la página 112, creo. Ok, ahí estoy llegando. Ahí está. 9.4. Requiere de un análisis. Determina la ecuación de la oferta. Cuando te dicen ecuación de la oferta, ley de demanda, ley de oferta, todo esto es analítico. Lo pueden hacer gráficamente y es mejor porque lo van a tener más fresco, ¿estamos? Y además porque eso les va a servir para la unidad 4. ¿Mm? Pero es analítico. ¿Estamos, gente? Estamos, gracias. Hacen la ecuación y la sacan. Yo lo que les explico, tienen unidad 1, historia y organización de la universidad, historia y organización de la facultad. La unidad 2 son las ciencias económicas y la unidad 3 son los modos de producción. Todo lo que vamos a ver ahora. Si quieren, ustedes de hecho pueden votar, si quieren pueden ver, les puedo dar esta ejercitación para que lo vean ahora o directamente lo vemos donde se ve oferta y demanda, como elijan. La evaluación tiene que ver con las unidades que les he mencionado. ¿Estamos? Esto tiene que ver más con una cuestión de rectas. En todo caso, lo que podemos hacer es mañana hacer dos de estos ejercicios, aunque se profundicen en realidad en la unidad 4. ¿Estamos? Para que les queden claro cómo se trabaja. Lo que vamos a ver también está en YouTube. Tienen frontera de posibilidades de producción, tienen insumos de producción, tienen función de producción, insumos de producción, costo de oportunidad, un ejercicio de costos de oportunidad, un ejercicio de fronteras de producción, de posibilidades de producción. Les va a servir bastante si lo quieren ver también. Tienen una presentación un poco más piola. Acá estamos. ¿A dónde? No, no es pestaña, es ventana. Bueno. Bueno, la cuestión, estas son noticias vinculadas al aspecto productivo, cómo entender y regular otra revolución industrial. ¿Qué quiere decir eso? Hoy hay un tema que está rondando por todo lo que es el análisis industrial y productivo, que es la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene que ver con lógicas de producción donde, bueno, ahora con pandemia se frenó y se cortó todo, va a ser como nada, las ciencias sociales implosionan y vuelven a surgir. Pero hasta ahora los marcos teóricos, los análisis tenían que ver con lo que se conoce con cadenas globales de valor, donde multinacionales producen algunos bienes en un país porque les conviene, por cuestión de costos, por cuestión también de lógicas de innovación. Esa producción luego la llevan a otro país, ensamblan esos productos, traen, supongan aviones, traen todas las aeropartes de los aviones de distintos países, las ensamblan en otro país, etc.
por eso se llama cadena globales, porque se van encadenando estas distintas etapas de la producción, pero entre países, lo cual deja muy pocas herramientas a los países para regular esto, que debería ser en beneficio de los países. Pero bueno, otra cosa, la regulación de las economías de plataforma como Uber y Rappi, la cuestión del trabajo, cuáles son los derechos laborales, la cuestión de la cantidad de horas de trabajo, la productividad, son todos temas que se ven en esta, no los derechos laborales, pero sí la productividad, las horas de trabajo, el trabajador. Y el tercer punto es un análisis de, esto es del año 2019, del récord de la campaña de trigo, cuando hablamos de producción de trigo que se mide en toneladas. Bueno, son todos temas que están vinculados al mundo productivo. ¿Qué vamos a ver? Recursos y factores productivos, vamos a ver cómo se utilizan, y a partir de ahí vemos la función de producción. Cuando veamos lo que es la función de producción, vamos a combinar dos productos, A y B, y vamos a pensar en las posibilidades de producción de una economía, de la misma forma análoga de la que hemos visto en restricción presupuestaria. ¿Estamos? Solo que ahí vamos a hablar de productividades relativas, costos de oportunidad, y la frontera como el punto máximo, las combinaciones posibles máximas de producción. Los recursos económicos, recién cuando son combinados en un proceso productivo, cuando estos recursos se combinan, cuando un empresario pone un terreno para construir una fábrica, cuando vienen los trabajadores y bueno, los contrata y hay también trabajadores, cuando se compran maquinarias, que es capital, todos esos factores combinados se conocen como insumos o factores de producción. ¿Cuáles son los insumos que se involucran en un proceso productivo? Tenemos el capital, que se escribe con K como una notación universal para economía, la tierra, o más ampliamente pensada como recursos naturales, el trabajo, la fuerza laboral, quienes ofrecen trabajo, los trabajadores, la tecnología y la capacidad organizativa. Respecto al capital, ¿qué sería el capital? Los bienes de capital son aquellos bienes que son creados por el hombre. En ese caso se difieren de los recursos naturales, que los provee la naturaleza, y los provee cada vez menos porque la castigamos demasiado. A diferencia de los recursos naturales, el capital son herramientas o artículos o productos elaborados por el hombre que sirven para producir otra cosa, una matricera, un martillo es un bien de capital. Depende del sistema productivo, de la producción que estemos utilizando. Si mi firma, pensemos a nivel de firma, es una panadería, los moldes para hacer tortas, los moldes para hacer, no sé, cualquier producto de panadería, van a ser bienes de capital, porque existió alguna otra firma que produjo los moldes de torta. Para ellos, para esa firma es un bien final, para la panadería es un bien de capital, ¿se entiende? Bueno, pensémoslo más en términos globales, ¿cómo lo piensa, cómo se piensa el capital? El capital se aporta todos los años, pensémoslo de una forma bastante simple. Ahora, el gasto en capital no solamente implica gastar en capital nuevo, lo cual sería una ampliación de capital, y esa es la inversión neta. El gasto en capital también se utiliza para la inversión por reposición, o la famosa depreciación, que si no la han visto en contabilidad la están por ver. Entonces, se gasta para ampliar capital y también para las depreciaciones. Lo que sí van a gastar siempre las firmas y la economía va a ser un gasto en depreciación, porque existe un capital que se vuelve obsoleto y que hay que reajustar, arreglar, etc. ¿Estamos? En la inversión puede ser, la inversión que es bruta, que es esta, puede destinarse a esta ampliación de capital que es la neta o al gasto en depreciación.
La inversión genuina, lo que se conoce como ampliación de capital, es la inversión neta. Y lo que hace, así como les digo que es ampliación de capital, es aumentar el stock de capital todos los años. Si pensamos que hoy es el periodo T, el año pasado era T-1. El stock de capital de una economía, en el periodo de hoy, que es T, va a ser el stock de capital de la economía del año pasado más la inversión neta. Por eso la inversión neta incluso puede ser negativa, si el gasto en depreciación es mayor que la inversión bruta. ¿Estamos? Pero es un caso como muy extremo. Bueno, en 2002 la inversión neta fue negativa. Acá tenemos un ratio de capital. ¿Eso qué quiere decir? Es como el grado en el cual, ¿qué sería un ratio de capital? Esto es un PBI, Producto Bruto Interno, es la medición del producto de una economía. Y lo vamos a ver en la unidad 5. ¿Estamos? Si uno mide los ratios de capital de una economía, lo que está midiendo cuánto se ha ampliado capital, cuál es el stock de capital, o cuál es el stock de capital en un sector en particular. Se mide la intensidad de capital, ¿estamos? Bien. Vamos a la tierra. La tierra, o más ampliamente los recursos naturales, son todos aquellos recursos que provee la naturaleza desde la tierra propiamente dicha, el suelo, los cursos de agua, los glaciares, las minas, los bosques. Puede dividirse entre recursos naturales renovables y no renovables. Los renovables son aquellos de los que uno hace uso y luego de hacer uso para alguna actividad productiva lo va a poder seguir utilizando. ¿Estamos? Los recursos naturales no renovables son típicamente los mineros, porque hay una cierta cantidad del mineral que estemos buscando y cuando se agota, se agota. ¿Estamos? De todas formas, este criterio de clasificación de recursos naturales renovables y no renovables está como bastante lábil y fuera de uso, porque últimamente los recursos renovables ya no son renovables, es una concepción de que la naturaleza da y provee para siempre y la verdad es que no es así. Pero bueno, sacando esta cuestión. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Quién ofrece trabajo? La población, pero no cualquiera. Cualquier persona es un trabajador. Vamos a distinguir en la diapo siguiente a qué nos referimos con la fuerza laboral, cómo se clasifican las personas. Y después tenemos tecnología y capacidad organizativa. Hay autores que combinan esto, llamando lo que se conoce tradicionalmente como tecnología, el conocimiento adquirido para combinar, y la capacidad organizativa, cómo podemos organizar y combinamos de la mejor forma organizativa en una firma, en una economía, estos insumos. Quienes sostienen, bueno, ahí está la alarma para saber que quedan 15 minutos. Que me estoy poniendo alarma para que no me pase lo que me pasó ayer, perdón. Bien, los autores, que hay algunos autores que sostienen que la tecnología es todo y que hay tecnologías duras y tecnologías blandas. Las tecnologías blandas serían, por ejemplo, la capacidad organizativa. En esto, por ejemplo, está la innovación. Mejorar los niveles de tecnología es justamente la actividad o el propósito de la innovación. ¿Para qué uno va a mejorar los niveles de tecnología? Porque va a mejorar la forma en que se van a combinar los insumos. ¿Y por qué quisiera mejorar la forma de combinar? Para no gastar tanto en insumos, justamente, para ser más eficiente. Cuando hablamos de factor trabajo, tenemos cuando hablamos, de población, tenemos distintos grupos, no todos los grupos poblacionales son trabajadores. Partimos de la población total, PT. Esa población total se divide en edades como población en edad económicamente activa, PWA, o población pasiva. Primero vamos por la pasiva. ¿Quiénes son población pasiva? Tenés población pasiva transitoria y población pasiva definitiva. La transitoria son mis hijos. Mi hija de 9 y mi hijo de 7. ¿Por qué? Y porque no están en edad de trabajar. ¿Estamos? Cuando empiecen a tener, se considera de 14 años en adelante, cuando empiecen a tener edad para trabajar, ahí van a pasar a esta categoría. ¿Estamos?
Pero también hay una población pasiva que es definitiva, hay gente que ya no va a trabajar o que por una cuestión de edad, los adultos mayores que se jubilan ya no están en condiciones de trabajar, si bien hay personas que siguen trabajando, pero la regla, la norma, la generalidad es que cuando ya te jubilas pasas a ser los pasivos, incluso se los dice, lamentablemente con un tono peyorativo. Y nos nucleamos acá, en la población en edad económicamente activa. En criollo quiere decir las personas que están en edad de trabajar. Ahora, dentro de las personas que están en edad de trabajar están las personas que efectivamente o trabajan o ofrecen su trabajo y las personas que no lo hacen. Ejemplo, todos aquellos estudiantes, todos aquellos que no trabajan. Algunos de ustedes trabajarán, otros no. La mayoría entiendo que no. Entonces, ¿por qué no trabajan? Y porque tienen la posibilidad de no trabajar a partir de un financiamiento de sus familias. ¿Estamos? Eligen, pueden elegir por ese nivel de ingresos. También puede ser que no estén económicamente activos porque deciden no estarlo. No sé, mujeres u hombres que deciden estar en su casa. Lamentablemente la mayoría son mujeres y se conoce con lo que es ama de casa. Ahora, si es realmente voluntad de la mujer o no es voluntad de la mujer, es otra cuestión. ¿Estamos? Tiene que ver con toda la cuestión de la economía del cuidado y ahora lo vamos a mencionar. ¿Estamos? Profe, le hago una pregunta. En Diga. una de las preguntas de autoevaluación decían población que estudia pero no busca trabajo. No me acuerdo bien cómo era la palabra que lo designaba. Bien, ahora lo vamos a relacionar. ¿Cómo sé yo que no estoy en la PEA o que soy la población no económicamente activa? Y es por defecto quienes no están en este grupo. ¿Quiénes son los que están en este grupo? La PEA la población económicamente activa es aquella que participa del mercado laboral. ¿Cómo se puede participar del mercado laboral? De dos formas. Con un empleo, y esos serían los ocupados, o buscando activamente un empleo, que son los desocupados. ¿Por qué van a participar del mercado laboral? Y porque consultan, buscan. Eso es el mercado laboral, es un mercado de oferta y demanda de trabajo. Hay stock de empleos, de ocupaciones que están ocupadas por los ocupados, valga la redundancia, y hay un grupo de desocupados que de acuerdo al ciclo económico, a las crisis, a los periodos de auge de la economía, aumentan o disminuyen. ¿Estamos? Pero para poder incluirte dentro del grupo de los desocupados, tenés que declarar que activamente buscaste empleo. ¿Y cómo se sabe eso? Y lo que hace el INDEC, y hacen las direcciones de estadística, y hacen todas las organizaciones internacionales de estadística, o las direcciones estadísticas no mundiales, de otros países, tienen lo que se llaman encuestas de hogares, o encuestas laborales. En las encuestas de hogares en Argentina se llama encuesta permanente de hogares. Trabajadores del INDEC visitan con un muestreo aleatorio, les dicen tenés que ir a la manzana tal, a tocar el tercer timbre y así, ¿no? Todo muy aleatorio para que justamente sea representativo de la población. Y van y consultan en cada hogar. Entonces, cuando van y consultan en el hogar, preguntan, a ver, ¿cuántos mayores hay en esta familia o en este hogar? ¿Cuántos menores hay? Bueno, y ahí les dan toda la información, edad, qué nivel educativo tienen, etc. Cuando preguntan de los adultos, preguntan, ¿cuántos adultos hay? Bien. ¿Cuántos de ellos trabajan? Bueno, supongan que hay 2 adultos y trabaja uno solo. Bueno, va a trabajar uno. El otro adulto, buscó o no buscó activamente empleo en los últimos 15 días o en el último mes? En la EPH, en la encuesta permanente de hogares, se consulta por el último mes. Si el encuestado declara que estuvo buscando trabajo activamente, mandando CV, presentándose en entrevista, etcétera,
se lo define como desocupado. Luego, la encuesta de esa familia, de ese hogar, se suma a las encuestas de que haya recabado todo ese encuestador, de todos los encuestadores, eso se calcula trimestralmente y luego pasa a formar parte de las estadísticas. Y se dice que la tasa de desocupación es tanto a partir de quienes han declarado que están buscando activamente empleo. Entonces, los estudiantes no buscan activamente empleo, aunque hay combinaciones. Si un estudiante está buscando activamente empleo, va a ser desocupado. ¿Estamos? Si no busca activamente empleo, porque puede darse el lujo de no buscar activamente empleo, va a estar en la población no económicamente activa. Que cuando se reciba, o si las cosas se ponen complicadas, tengo una sobrina que estudia psicología. Y, por ejemplo, le han dicho que bueno, le van a seguir financiando la carrera mientras puedan, pero pueden cada vez menos, ¿estamos? Entonces, quizás a mi sobrina, cruzo los dedos, espero que no, y espero poder ayudarla en ese caso, quizás a mi sobrina le digan, mira, no nos da más el cuero, necesitamos que busques trabajo. Entonces, ella va a pasar de acá para acá. ¿Se entiende eso? Para poder definirse estadísticamente como desocupado, se tiene que buscar activamente el empleo. Puede llegar a pasar, hay dos hipótesis que ya tienen que ver más con la economía, que es la hipótesis del trabajador desalentado. Y la otra, la hipótesis del trabajador adicional. Pero vamos a ver la del desalentado. Cuando hay muchas crisis, perdón, qué términos. Cuando la crisis es muy profunda, es muy severa, y estamos viendo que la tasa de desocupación es alta, que el producto cayó, que estamos en recesión, que hay muchos problemas económicos. Cuando voy y pongo el CV y en LinkedIn veo que ya se han postulado 358, igual que yo, cuando voy y hago cola para una entrevista y veo que hay 25 también, o me hacen una entrevista para un call center y hay, no sé, X, eso ni hablar que desmoraliza. Algunos de ustedes sabrán de qué hablo, ¿estamos? Yo trabajo desde que tengo 20 años. Y a veces me ha desmoralizado eso. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando hay crisis. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a buscar trabajo si no hay nada? ¿Para qué voy a gastar en imprimir un CV si no hay nada? ¿Para qué me voy a gastar el tiempo? Prefiero estudiar antes de ponerme a gastar el tiempo en buscar un empleo. Y abandono la búsqueda de trabajo. Cuando abandono la búsqueda de un empleo, dejo de estar desocupado y paso a la población no económicamente activa. Por eso se llama la hipótesis del trabajador desalentado. Los trabajadores se desalientan ante condiciones adversas del mercado laboral y así se retiran. Y se achica el mercado laboral, lo cual es tremendamente crítico. Porque luego reinsertar el trabajador de nuevo a que busque no solamente es una cuestión de construir confianza, sino de que la realidad le permita una plataforma de desarrollo personal individual que no la tiene en este momento. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Profe, Diga. el término inactivo típico sería para considerar a una persona, por ejemplo, de 25 años que estudia y no busca trabajo. ¿Se considera un inactivo típico? Exacto. Bien, perfecto. Los activos se refieren con actividad económicamente activa, la PEA. ¿Estamos? Bien. Y los ocupados, dentro de los ocupados hay una subclasificación. ¿Están aquellos que tienen empleo y trabajan todas las horas que quieren? Hay gente que tiene empleo pero trabaja más horas de las que quisiera trabajar. Yo voy a comprar a un lugar que está al lado de Tadicora el 1 de diciembre fui y compré carne para Año Nuevo y el pibe me dijo, me voy de vacaciones, hoy es mi último día, estoy trabajando 14 horas por día. Eso es el ejemplo de una persona que está sobreocupada, que trabaja más horas de las que quisiera. Y no es que trabaja más horas porque es masoquista y le encanta sufrir. Trabaja más horas porque no gana lo suficiente para trabajar menos.
¿Se entiende? Bueno, esa es una categoría, una subcategoría de ocupados. Y hay otras Una pregunta. subcategorías, diga. ¿Eso no sería trabajo en negro? No, O sea, el las trabajo en negro 4 horas de es... más que trabaja. No, él. si se las pagan en blanco, no es trabajo en negro. El Ah. trabajo en negro se define como el trabajo donde no estás registrado, donde no te pagan los aportes y no tenés un recibo en condiciones. Eso es. Y no tenés Claro, los no sabía beneficios que de la era, seguridad que era social. legal trabajar más de 8 horas por día. Te Entra pagan como horas hora extra. Sí, Claro. te pagan horas extra, ni Claro. hablar. Hora extra. Profe, una Ok, pregunta. sí. Si una persona, por ejemplo, no tiene un trabajo en relación de dependencia, sino que trabaja vendiendo pizzas en la casa a la gente del barrio, por ejemplo, ¿se considera Ujú. como económicamente activo o como desocupado? No, económicamente activo, solo que no está trabajando en relación de dependencia. Hay distintas categorías de trabajadores. Si vos ves las variables y las categorías que te dice la encuesta permanente de hogares, tenés trabajo independiente, trabajo asalariado, trabajo con familiares, ¿está? Dentro del independiente tenés el trabajo independiente profesional y el trabajo o de alta calificación y el trabajo de baja calificación. La persona que trabaja hace pizzas en su casa, es un trabajo de baja calificación. ¿Mm? Un trabajo de calificación media, independiente, sería un plomero, por ejemplo, dependiendo del nivel de calificación que tenga. ¿Estamos? Y para cerrar, hablé del sobreocupado, que no hay que confundir con trabajo en negro, porque le podrían estar pagando horas extras, en blanco, el que trabaja más horas del que quiere. El subocupado, el que trabaja menos horas del que necesita, ¿está? Y el que está en el medio entre el subocupado y el sobreocupado se llama el ocupado pleno, la ocupación plena, ¿estamos? Bueno, esas son las distintas categorías del mercado laboral. Bueno, estas son tasa de actividad, me está diciendo qué porcentaje de la población total PT está activo económicamente, ¿estamos? Tradicionalmente la tasa de actividad en la Argentina está en un 42%. ¿Saben cuánto es hoy? ¿O cuánto fue el semestre anterior? 33%. ¿Por qué? La pandemia cerró tremendamente y anuló muchísimos empleos. Hoy se está recuperando, pero lamentablemente eso pasó. Hubo que quedarse en su casa. ¿Estamos? Y en eso quedarse en su casa algunos no pudieron volver. Tasa de empleo. Esto es de empleo. La cantidad de ocupados por la población total. Esto también cayó tremendamente, un 20%. ¿Estamos? Hoy tenemos un 33% de ocupados. Y los desocupados es, de todo este total que es la PEA, ¿qué porcentaje son desocupados? ¿Qué porcentaje no tiene empleo y busca activamente? Llámese busca activamente en el último mes. ¿Mm? La tasa de desocupación, cuando uno habla de pleno empleo en la economía, y ahí cerramos, cuando uno habla de pleno empleo en la economía no quiere decir que todos estén ocupados y que no haya nadie que no tenga trabajo. Eso es imposible. Imagínense, no hay forma, no hay economía que tenga eso. En la realidad, pleno empleo habla de una tasa de desocupación muy, pero muy baja. Por ejemplo, un 2%, un 3%. Eso lo tienen los países desarrollados. Tasas muy bajas de desempleo asociadas al pleno empleo. ¿Y qué sería ese 3%, por ejemplo? Entre un 3 a un 5%. Son aquellas personas que han renunciado de un trabajo anterior, por ejemplo, y están buscando un mejor trabajo. Se hartaron del jefe que los maltrataba y se van a un mejor trabajo. O se recibieron, como ustedes lo harán en 5, 6 años, 7, lo que sea, y van a estar buscando. ¿Estamos? Son desocupados porque buscan activamente trabajo, pero todavía no consiguieron. Si están más o menos un tiempo corto, digamos unos 3 meses, eso también se define estadísticamente, se considera dentro de la desocupación normal y habitual. ¿Está? En los países en desarrollo, esa tasa de desempleo asociada al pleno empleo, aunque suene medio contradictorio, es un poquito mayor, va de un 5 a un 7%. Nosotros tuvimos eso en la década del 80. Luego vino la crisis de la hiperinflación en 1989, 90, 91. Luego vino la convertibilidad, que se controló la inflación y se disparó el desempleo hasta un 21%. Luego se recuperó el empleo
y ahora ha caído de nuevo. Cayó del 2014 hasta el 2019 y con la pandemia cayó más. Entonces estamos como siempre tratando de salir del quinto subsuelo al cuarto, al tercero y así. ¿Estamos? Bien, eso es todo. Me fui, porque se darán cuenta que es lo que me gusta, el mercado laboral. Me fui un poquito bastante. El lunes vamos a ver esto. Profe, ¿le puedo hacer una Acuérdense, pregunta? un segundo, acuérdense que les voy a enviar tarea hoy, que quizás no va a ser práctica, seguramente va a ser una alternativa, y para que ustedes decidan cuál es. Les voy a dar las opciones y me dicen el lunes cuál es la correcta. Véanlo en el foro fuera de clase y lo discutimos el lunes. ¿Qué me querías preguntar? Los que están activamente Dejo de ocupados, grabar. digamos. Sí, de los que Sí. están activamente